Hola, profe, buenas noches. Felicidades por el triunfo. Buen planteo, disciplinados los muchachos para cumplir casi a cabalidad lo que seguramente se planificó. Un primer tiempo que Guaraní jugó muy bien y el segundo tiempo controló el partido y al final quitó distancia al rival y no sufrió Guaraní. Un partido muy tranquilo. Uno dice, Guaraní le ganó Libertad y pensaba que iba a sufrir más. Y yo creo que fue mérito de, así como decir, de los jugadores, de los muchachos, que en varios pasajes del partido, o por 4 momentos, cambiamos la figura del equipo 4 veces y en ningún momento ellos se desconcentraron, siguieron realizando así muy bien su tarea. Me parece que desde que estamos nosotros este habrá sido el mejor partido nuestro. Y todavía redondear con una victoria ante el rival con el que jugamos hoy, que así me parece que disparado el mejor plantel del fútbol paraguayo. Tuvimos que redoblar esfuerzos, hacer de todo como para poder ganar, porque necesitábamos mucho hacerlo. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. La jornada de hoy, estimo que usted cuando recueste la cabeza en la noche en su almohada va a decir misión cumplida por este planteamiento, hasta si se quiere, impecable que dispuso hoy su equipo. Y hay que ganarle a Libertad, por sobre todo. Después de 15 partidos lo hizo Guaraní. Sí, por eso, si no conseguíamos, si no creíamos, igual no tuvimos tiempo después del partido por Copa Paraguay de trabajar con la mayoría, pero sí lo hicimos con 3 o 4 y obviamente después con los otros 5 que participaron en el resto del partido en el segundo tiempo, lo que queríamos hacer, cómo queríamos jugar, porque era intención de marcarlos alto todo el primer tiempo o el tiempo que lo pudiéramos soportar, y lo hicimos muy bien durante todo ese primer tiempo. El trámite estuvo controlado, las acciones de juego, las superioridades también como para poder jugar con balón fueron determinantes para poder vencer a un gran rival e ir paso a paso, sumando, que es lo que se nos hizo esquivo en muchos partidos. Hubo encuentros en donde desperdiciamos el no sumar 3 puntos, pero ya pasó, no podemos hacer nada con eso, tenemos que mirar para adelante. Ahora tendremos días para descansar, recuperarlos a todos físicamente y entrar a disputar el siguiente partido con Ameliano en nuestra cancha con máxima fuerza. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, decía usted quizás el mejor partido desde que están en Guaraní. Le quiero sumar. Hoy fue un partido perfecto, profe, porque cierto, Guaraní no andaba ganando muchos empates, no recibía goles, recibió muy pocos goles en realidad a lo largo del torneo, pero hoy se sumó eso que a lo mejor estaba, no sé si preocupando, pero ya ocupando seguramente a Francisco Arce el tema de ser contundente y lo importante que es que sus delanteros hoy hayan marcado, profe. Sí, hemos marcado de vuelta también un gol de pelota parada que hace un buen tiempo los muchachos lo vienen trabajando muy bien. Me acuerdo muy bien contra Triniense, tuvimos una clara con la bajada de Gustavo el segundo palo y el remate de Nico, que el arquero defiende. El último partido por Copa Paraguay, 2 cabezazos, uno de Gustavo creo que y otro de Fernando, que Juan Patiño defiende muy bien. O sea, en esas situaciones también ya estamos, digámosle, con el plantel muy compenetrado y ellos entendiéndonos perfectamente todas las variantes que buscamos o las soluciones probables como para poder sumar de a 3, que es lo que interesa por el club, por su historia y por cómo se está presentando el campeonato, que está bastante irregular. Profe, buenas noches, Agustín de Radio 1. ¿En qué momento tomaste la decisión de arrancar hoy con línea de 3 o línea de 5, profe? Sí, ya al terminar el partido por Copa Paraguay hablamos con los muchachos, que normalmente estamos en nuestro grupo de WhatsApp, que tenemos solo los entrenadores y a veces con todo el cuerpo técnico, tirando esas ideas, buscando aliados, porque a veces ellos no les gusta, rechazan y buscamos ponernos de acuerdo, pero nos dieron la venia, digámosle, para poder hacerlo. Por eso llamamos el entrenamiento al día siguiente del partido en el comité
a 2 chicos que habíamos visto en sub-17 jugar para completar y para verlos entrenar también con los mayores, con los adultos, y trabajamos exactamente todo lo que íbamos a plantear de inicio hoy. Creíamos que era la mejor forma de marcarlo, de anularlo, jugando prácticamente mano a mano todo ese primer tiempo, porque los stoppers que tenemos, la gente que han vuelto a jugar ahora, como Fernando o el propio Mario, que no está jugando actualmente, y Gustavo, son muy rápidos, pueden jugar también a veces en la posición de lateral en una línea de 4. Y César, necesitábamos que César, que se metiera en la idea en la cabeza, lo consiguió hacer casi que perfecto todo el tiempo que jugó. Y después fuimos solamente respondiendo a los cambios de Dani también, y porque nos tuvieron con el segundo tiempo al inicio como hasta los 15, con nosotros no encontrando la pelota. Después de vuelta igualamos, cambiamos, pasamos a jugar 4, volvimos a jugar con 3 y terminamos con esa entrada de los rápidos como para poder aprovechar espacio, y salió muy bien. Justamente, profesor Germán Tiner, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, los últimos cambios eran definitivamente para apostar al contragolpe, sabiendo que el rival iba a jugarse, a ir al frente. Usted introdujo a Matías Martínez, a Alan Pereira, hombres de mucha velocidad. Primero para doblar un poco la marca por los costados, porque él también había puesto mucha gente rápida, recambió sus laterales y no queríamos estar en inferioridad, digámosle, para marcar, porque esa línea de 3 o de 5 daba eso, que los carrileros a veces se veían con 2 y dificultaba un poco, porque los toppers, los 3 centrales estaban ya preparados para el juego aéreo, que ellos insisten mucho también y manejan muy bien. Pero ya al final necesitábamos hacer eso, y los que entraron en ese momento y para esa necesidad del partido lo hicieron en forma perfecta. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, consultarle qué le falta a Alan Pereira como para ganarse la titularidad, porque cada vez que lo llama y para los segundos tiempos genera ocasiones o te marca un gol. ¿Qué le falta como para ser titular? No es tan fácil responder eso, y tampoco yo creo que no es muy común que yo haga eso públicamente, ¿verdad? Pero es un chico, así como decís, abnegado, trabajador, que tiene condiciones, que ya nos ha dado manos importantes en varios partidos. Quizás dentro de poco que los 3 levanten de vuelta, Adrián, que necesita levantar de vuelta el rendimiento, que Walter hoy jugó muy buen partido, que hacía mucho que no conseguía convertir o estar entero, y Alan también. Tenemos pocos delanteros y lo necesitamos a todos. Finalizamos.